Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora Radio Católica vía internet, transmitiendo desde Reno, Nevada. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartir el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Le invito a que leamos con el corazón abierto, deseosos de aprender y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, nos conduzca, nos guíe por este camino que no es fácil, pero sí se puede. Pidamos que siempre podamos reconocer su presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros a raíz de nuestro bautismo. Que la Madre del Cielo nos proteja, que ella siempre ruegue por todo lo que está aconteciendo y que nos alcance la gracia de la perseverancia en este camino. Que los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael custodien nuestros pasos y que nuestro ángel custodio siempre lleve nuestra oración a presencia de nuestro Dios y pedimos la intercesión de todos los santos para que rueguen por nosotros. Dios bendiga a todos los que nos acompañan desde México, Colombia, España, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde leemos capítulo diario en esta su radio de Fuerza Salvadora Radio Católica, transmitiendo desde Reno, Nevada. Vamos pues a alimentarnos de la palabra para tener fuerzas para caminar en este desierto donde nos encaminamos hacia la patria celestial. El pueblo de Israel se encaminaba a una tierra prometida aquí en la tierra, nosotros hacia el cielo. Vamos pues a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando, esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí, y Jasón los hospeda en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe. De entre los griegos, algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas
y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios. Hablaba también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos, epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala de Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas. Nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenistas y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo, todo lo que hay en él, no vive en santuarios fabricados por humanos, pues el Señor del cielo y de la tierra tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas. Tal vez lo encontrarían. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas, suyos somos, también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no deberíamos pensar que la divinidad se parece a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado al que todos pueden creer, pues él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí vemos, hermanos, las dificultades que este apóstol y Silas, hermanos, apóstoles de Dios, tuvieron que pasar al atravesar estos pueblos, ciudades, evangelizando, y cómo estos judíos, hermanos, que eran su raza, les ponían trabas, les hacían la vida imposible para que no les creyeran. Imagínense nomás cuántas de las veces, hermanos, somos así, como estos judíos, ponemos trabas para que la gente no crea
a las personas que andan haciendo el bien, que andan anunciando la palabra. ¿Cuántas personas dicen no le creas a esa persona que te invita al grupo de oración, a la misa? No le creas, eso no es verdad, no existe Dios. Hay muchas personas que se dicen cristianas católicas que cuelgan un crucifijo, un escapulario, un rosario, pero que inducen a otras personas a que no crean en el mensaje de salvación que Dios envía con los servidores que Él ha escogido, en este caso Pablo y Silas. Y ahora todos nosotros que anunciamos la palabra por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, como usted puede escuchar, para estos mensajeros de la palabra no fue nada fácil. Fue difícil, pero seguían anunciando, no paraban, siguen llevando esa buena nueva. Aquí vemos a San Pablo valientemente enfrentándose a las dificultades por amor a Cristo. Y aquí, hermanos, una vez que lo rechazan, ellos se van, hermanos, y llega a Atenas Pablo. Y en Atenas, hermanos, paseando por la ciudad, contempla a todos los dioses que tienen, pero entre medio de todos los dioses hay un Dios que tiene una inscripción al Dios desconocido. Y ahí Pablo, hermanos, aprovecha para hablarles de ese Dios que ellos desconocían, pero que él conocía, para decirles que Dios no ocupa, hermanos, del ser humano. Y es verdad, hermanos, Dios no nos ocupa a nosotros, nos hace parte de este caminar, hermanos, porque nos ama. Pero Dios es Dios sin usted y conmigo. Él es Dios, no deja de ser Dios. Si un día yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé, ya no quiero seguir, aquí nos vemos. Dios sigue siendo Dios sin mí. La fregada soy yo si dejo este camino. Entonces, Él le muestra, hermanos, al Dios desconocido, como decía Santa Teresa de Ávila, que en este mundo, hermanos, es realidad el Dios desconocido que lo hace todo, pero que no es conocido. Hermanos, Pablo les muestra cómo Jesús, hermanos, es el que vino a salvarnos. Pero una vez que les habla de la resurrección, hermanos, muchos de ellos que estaban ahí, no quisieron escuchar. Hermanos, en toda asamblea, en toda reunión que nos reunimos para escuchar la palabra, siempre hay corazones cerrados, pero siempre hay corazones abiertos. En este caso, dice aquí la palabra que muchos le siguieron, muchos se negaron a escuchar, pero muchos sí quisieron escuchar ese mensaje, recibieron ese mensaje, recibieron al Dios desconocido para conocerlo, hermanos. Le invito a que dejemos todos los ídolos que tenemos, al igual que los atenienses, hermanos. Nosotros también tenemos muchos ídolos, muchos dioses a los cuales les damos culto y decimos que adoramos al Dios de Israel, al Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que contemplamos, lo que San Pablo les dijo, pero a la hora de la hora le damos culto al Dios dinero, al Dios teléfono, al Dios televisión, al Dios música, al Dios deporte, al Dios camioneta nueva, al Dios trabajo. Le estamos dando culto a todo eso. ¿Y sabe cómo lo puede comprobar si usted le está dando culto a todo eso? Cuando usted deja de ir el domingo a la Santa Eucaristía porque no tiene tiempo para Dios. Tiene que ir a todas partes a divertirse, pero no reconoce quién le da la gracia para vivir, para poder divertirse. Así que a dejar nuestros dioses, todo lo que nos impide llegar a nuestro verdadero Dios, que nos ama, que nos cuida y que quiere nuestro bien. Hermanos, lo único que nuestro Dios desea de usted y de mí es que nos salvemos, que no nos perdamos, que sigamos este camino que no es fácil. Aquí lo vemos en San Pablo, en Silas, no es fácil, para ellos no fue, tampoco para nosotros va a ser fácil. No busquemos una vida fácil, porque la vida fácil, hermano, nos lleva por ese camino ancho que conduce al infierno. En cambio, esta vida que estamos siguiendo, que siguió San Pablo, Silas y todos aquellos que anunciaron, es un camino angosto. Pero este camino angosto al final está el cielo, hermanos, si realmente hacemos todo por amor a nuestro Dios. Le invito a que lea este capítulo 17, hay mucho
de qué hablar, solamente he tocado unos puntitos, pero lea la palabra, deje que Dios le hable a su corazón y verá la gloria de Dios en su vida. Que la Madre de Dios le proteja, los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Como siempre le recomiendo, dedique tiempo para ir a su templo, a visitar a Jesús que le espera ahí en el tabernáculo, para que usted le cuente todo lo que está aconteciendo en su vida. Téngalo por amigo, al amigo fiel que nunca le falla. Intégrese en la Santa Misa, no falte. Si es bautizado o bautizada, comete pecado mortal cuando no va a la Santa Misa. Si no puede el domingo, hágalo un día a la semana. Y si descansa el sábado por la tarde, ya le cuenta como misa de domingo. Lea la palabra, conozca la palabra. No le tenga miedo a la palabra no le quiere hacer daño, al contrario, le quiere enseñar el camino, le quiere abrir los ojos. Lea Vida de los Santos, conozca sus vidas, téngalos por amigos, ya que ellos son amigos de Dios y Dios escucha la plegaria de los amigos que en esta vida sufrieron pacientemente por dar a conocer su nombre. Dios le bendiga, ore por nosotros, que nosotros siempre elevamos súplicas por todos ustedes. Paz y bien.